¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy vamos a hablar de economía. Y de economía, por supuesto, pero especialmente de las malas praxis en economía. Y les voy a poner en antecedentes. Vamos a hablar de las preferentes, de la gran estafa de las preferentes en España. La estafa de las preferentes en España, que hace referencia al fraude bancario en la emisión y venta de acciones preferentes por bancos y cajas de ahorros de España, que de los años 1990, incrementándose en 2003 y con el punto álgido en el periodo 2009 a 2011, época que comprende la burbuja inmobiliaria y la crisis económica española de 2008 a 2014, colocaron este tipo de acciones a cerca de 1 millón de clientes sin la debida transparencia, ya que no podían entender el producto por su complejidad. Fueron engañados y por tanto desconocían el riesgo que acarreaba su adquisición. En muchos casos pensaron que era renta fija cuando en realidad era renta variable. En el momento más álgido, estallido de la crisis financiera de 2008, el valor de renta de preferentes alcanzó entre 30 y 40 mil millones de euros. El gobierno de España admitió que su comercialización fue un fallo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, reconoció en muchas ocasiones que se incumplía la ley. El periodista Andreu Missé, director de la revista Alternativas Económicas y ex subdirector del diario El País, sostiene que el exagerado poder del sector financiero permitió la estafa de las preferentes. Missé disecciona las prácticas abusivas de la banca en el gran libro La gran estafa de las preferentes y, que al mismo tiempo hemos dicho que es director de la revista Alternativas Económicas, una crónica de los perdedores de la crisis, que son, a juicio del autor, quienes compraron preferentes y otros productos tóxicos de los bancos como las obligaciones subordinadas. Precisamente ha sido este jueves, 3 de noviembre, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Facultad de Ciencias de la Educación y Economía, ubicada en la Avenida España, en Albacete, donde presentó este libro, La gran estafa de las preferentes, abuso e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España, cuyo autor, repetimos, es Andreu Missé. Con un lenguaje riguroso y didáctico, el autor ha relatado el mayor escándalo financiero de la democracia y ha criticado las prácticas abusivas del sistema bancario español, que ha contado con la complicidad de sus autoridades, matiza el autor, el escritor. Esta es una obra imprescindible para entender desde la perspectiva histórica, económica, legal y sociológica el fraude de las preferentes que ha afectado a cerca de 1 millón de personas en España y permite hacer una lectura de la crisis desde la visión de los perdedores, entre los que figuran ancianos, analfabetos, menores y enfermos de Alzheimer. Detallaremos ahora todo esto perfectamente. El relato destaca las multitudinarias movilizaciones que fueron determinantes para que muchas personas pudieran recuperar sus ahorros. Las protestas propiciaron la concienciación de los jueces que han dictado decenas de miles de sentencias condenatorias a los bancos, un acontecimiento sin precedentes en España. Repito, Andreu Missé es socio fundador y director de la revista Alternativas Económicas, con más de 35 años de experiencia periodística en el periódico de Cataluña y El País, periódico del que ha sido el jefe de redactor de Economía y subdirector y corresponsal en Bruselas. Pues don Andreu Missé, bienvenido a Albacete y al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Un placer tenerle entre nosotros. Bienvenido. Muy bienvenido y muchas gracias por la invitación y muy reconocido por la admirable tarea que están haciendo ustedes aquí. Así que me siento muy a gusto. Bueno, nos acompaña también en esta, más que entrevista, tertulia, charla que vamos a tener nuestro compañero economista también en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Luis Martínez. Luis, gracias por estar con nosotros en esta amigable charla que seguramente vamos a tener con el autor, con don Andreu Missé, director de la revista Alternativas Económicas y, repito, una vez más, autor del libro La gran estafa de las preferentes, abuso e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. Bueno, vamos a hablar de su libro, señor Andreu, larga y detalladamente, pero antes me gustaría preguntarle alguna cosa que ya le he dicho antes fuera de plató, o le he dejado entrever. ¿Usted se considera un héroe, un sentimental, un salvador de causas perdidas, un revolucionario, un visionario, alguien a quien la banca y el sistema financiero en España le da repelús? ¿Un amigo de los perdedores en la crisis financiera, de la que aún no hemos salido por mucho que algunos se empeñen? ¿O tan solo alguien que, cansado de tanta mediocridad informativa, aunque no quiero generalizar, y poco valor para decir la verdad, quiere poner los puntos sobre las íes y dar luz y brillo a un problema como el que nos ocupa, que, como bien dice su libro, ha sido la gran estafa de las preferentes en España? ¿O todo un poco, o parte de ello, o nada? Bueno, yo la verdad es que me considero un periodista y procuro hacer el trabajo de periodista, digamos, como Dios manda, ¿no? Se habría que decirlo así, ¿no? En el lenguaje del país, ¿no? Es decir, hacer de periodista en una sociedad en crisis
en una crisis profunda, es que te obliga, si quieres contar la verdad, que es la obligación número 1 de los periodistas. El oficio de periodista solo tiene, digamos, una única obligación. Sin duda. Contar la verdad. Contar la verdad cuando es, digamos, tantas injusticias, tantos abusos, tantos fraudes, tantas corruptelas, pues nuestro trabajo consiste en estudiarlas, profundizarlas y ponerte de parte de las personas que están sufriendo estos abusos. Por tanto, yo lo que he hecho ha sido hacer de periodista, investigar este escándalo, esos abusos, y escuchar mucho a los perdedores. Es decir, que este libro, digamos, tiene como 2 partes. Una parte de análisis, entrar dentro del sistema financiero, cómo se financia, cómo funciona, por qué hacen esas cosas, y luego, bueno, ¿y cómo lo han vivido? ¿Qué consecuencias ha tenido esto? ¿Por qué ha afectado a 1 millón de personas? Porque, a ver, ¿por qué estaban todos los bancos implicados en eso? ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar eso? Eso es lo que he intentado hacer, pero siempre sin perder de vista la voz de los que han sido castigados, perjudicados. ¿Me permite, señor Andreu, por poner, a nosotros nos están viendo gente de mucha índole social, sí, con mucho tipo de intelectualidad, sí, no todo el mundo tiene que ser economista. ¿Puede usted explicar brevemente cuáles son las particularidades de las participaciones preferentes? ¿Qué conlleva de positivo y de negativo? Sí. Mire, esto, para que nos entendamos bien, si yo hablo de las participaciones preferentes, cualquier ciudadano ya dice, uy, qué cosa más, qué nombre más difícil de entender. Yeah. Porque ¿qué tiene que preferentes y qué quiere decir eso? Y entonces porque parece, viendo el nombre, parece sí, algo bueno. Sí, pero todo con esto es un término jurídico, económico, participaciones preferentes, que para que lo pudiera entender una persona normal tendrías que explicarle que esto forma parte del capital de un banco o de las reservas, puede fortalecer los recursos propios de una caja de ahorros. Pero seguimos hablando de conceptos que la gente no puede entender, porque la gente normal no tiene por qué. No tiene por qué. Y en cambio sí que hay una cosa que la gente sabe. Estamos hablando del ahorro. Es decir, aquí lo que estamos hablando es del ahorro. Y el ahorro puede tener muchas formas. Es decir, el ahorro primero es una cualidad positiva propia de las personas optimistas, porque es retirar una parte de la renta que obtienes actualmente, guardarla para el futuro, por si el futuro tienes una necesidad. Había uno de las personas que entrevisté, me decía, este es el dinero del miedo, por si el miedo a caer enfermo, el miedo a estar parado, el miedo que tengas un hijo que tenga un problema. Es el dinero del miedo, y hay un capítulo que está dedicado al dinero del miedo. Bueno, pues el ahorro, todo el mundo entiende lo que es el ahorro. El ahorro es que la gente, pues eso, es la gente que guarda un poco del dinero que está ganando de su trabajo o de su empresa, igualdad, y lo reserva por tanto es la persona que piensa en el futuro en positivo, pensando hay que ser prudentes y tal. Este ahorro, cuando una persona lo tiene normalmente depositado en los bancos o cajas de ahorros, y digamos, puede estar en esos bancos, puede estar depositado de muchas maneras. Y pongo un ejemplo, que es, imaginemos que cuando uno llega a un banco hubiera 2 cajitas, ¿no? Sí. Una cajita blanca y una roja. Sí, sí. En la cajita blanca tú tuvieras, digamos, las cuentas corrientes, los depósitos, las libretas de ahorro, el depósito a 1 año, 6 meses. Eso es un dinero que tiene una naturaleza, que es propiedad del señor que lo deposita allí, y el banco se lo debe. Si la naturaleza de ese dinero es que el banco debe ese dinero al señor que lo ha entregado. Eso es la naturaleza de ese tipo de dinero que está en la cajita blanca. Y si lo pone en la cajita roja, es un dinero que ya él no es titular, el señor que lo ha depositado allí, el ahorrador, sino que ya se ha convertido en partícipe de los riesgos del banco, porque forma parte del capital. Se puede tener en forma de acciones, entonces todo el mundo sabe si acciones ya sé que acciones es un riesgo, o a bolsa pueden subir, bajar, perder. Pueden ser productos similares a las acciones, como ser las participaciones preferentes, las obligaciones subordinadas, sí, los bonos estructurados. Y ese dinero tiene otra naturaleza. Es decir, la naturaleza es que el ahorrador ya no es propietario y el banco no se lo debe. De la cajita blanca siempre puede ir al banco a decir, oiga, vengo a buscar mi dinero.
y el banco se lo debe y se lo tiene que devolver. Allí ya no. Bueno, entonces lo que se hace en las participaciones preferentes, el aspecto sustancial, es que el banco coge el dinero de la caja blanca y lo pone en la caja roja sin decírselo. Cuando un señor tiene un plazo fijo a un año y viene el vencimiento, el banco le dice, oiga, tengo una cosa muy buena y tal. Y no le dice, te estoy cambiando el dinero de la cajita blanca, que es tu dinero, y lo pongo en la roja, que ya no es tu dinero. No se lo dice. El banco hace un cambio de naturaleza. Pero hay un agravante, además. Cuando está en la crisis económica en el año 2008, en los estados en toda Europa deciden que el dinero de la caja blanca tendrá una garantía del Estado de 20.000, suben hasta 100.000 euros por cuenta. Por tanto, en plena crisis, cuando se colocan las preferentes, le han quitado al señor este mayor, el abuelito, le han convencido, el jubilado. Que es cuando más le hace falta, prácticamente. Que no le quitan el dinero de la cuenta garantizada que se hace para proteger de la crisis y se lo ponen en la otra cajita. Es decir, que aquí ha habido una transformación engañosa, no informada, por eso sería, digamos, un poco la esencia de lo que estamos hablando. Sí, yo solamente a modo de un poco de matizar, yo les explico un poquito. En España las entidades bancarias ofrecieron las acciones preferentes a inversores particulares, dando a entender que se trataba de renta fija cuando no lo era, lo que ha dicho el señor Andreu. En un porcentaje muy alto los inversores eran particulares inexpertos que creyeron que era una inversión segura. La seguridad es una característica fundamental de la renta fija. Por lo demás, la rentabilidad ofrecida era algo mayor que la de muchos productos de renta fija, pero en ningún caso suficiente para justificar asumir riesgos que son propios de valores de renta fija, de renta variable, que si bien tienen a veces un alto riesgo, ofrecen a cambio la posibilidad de muy altas rentabilidades. El desconocimiento de los inversores sobre las condiciones de su contratación, así como la imposibilidad de rescate del dinero invertido, ha llevado a algunos observadores económicos, entre ellos el señor Andreu, a considerar esta práctica una verdadera estafa bancaria, encubierta y perpetrada por las entidades financieras, dando lugar a numerosas protestas y reclamaciones judiciales ante la falta de protección legal de los ciudadanos. Yo le pregunto, ante esta falta de protección legal de los ciudadanos, señor Andreu, ¿cómo funciona, por un lado, el sistema de consumidores, de las organizaciones de consumidores, y cuál ha sido el comportamiento ante esta situación de esta gran estafa de las preferentes, como usted bien dice este libro? ¿Es igual, tenemos la misma fuerza de los consumidores en España que en Estados Unidos o en algunos otros sitios de Europa? Bueno, es evidente que no, y en primer lugar la prueba es que en esos países no se ha producido, en ningún otro país europeo se ha producido una historia como esta. No hay ninguno. Todos han tenido crisis bancarias, todos han tenido problemas de ese tipo, y en ningún país se ha producido que los ahorradores, tenedores de preferentes, han sido los primeros que han rescatado los bancos. Aquí, digamos, eso no se ha producido ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia. Han tenido un problema parecido, pero que luego ya lo explicaremos. Sí. ¿No? Entonces, aquí lo que es evidente es que, digamos, la protección de los consumidores, desde un punto de vista legal, era clarísima. Existía una legislación europea vigente en España desde diciembre de 2007, que obligaba a los bancos y cajas a hacer unos test a los ciudadanos para colocarles esos productos. Oiga, usted, para saber si antes de que yo te pueda les ofrecían preferentes o obligaciones subordinadas, que es otra forma de capital, es otra forma, digamos, de capital, por tanto, otro producto que asume riesgos y, por tanto, que se puede perder. Había una legislación europea que obligaba a los bancos y cajas, cuando vendían esos productos, a hacer unos test de conveniencia y unos test de idoneidad. Estaba estipulado y hacían unos test. Esos test decían, hombre, explicarle, mire usted, este producto, sepa que es a perpetuidad, por tanto, no tiene liquidez, usted no puede ir mañana a reclamarlo, sabe bien, ¿ha entendido? ¿Ha entendido también que el tipo de interés que le ofrecemos, 4, puede perder, puede ser en vez del 5, puede ser a lo mejor 4, a lo mejor no, o pierde el interés? Y sobre todo, entienda que este dinero lo puede perder. Forma parte de los recursos propios del banco, forma parte del capital del banco, por tanto, si hay una crisis lo puede perder. Esto es lo que usted tiene que entender. Tendrá un poco más, no mucho más, un poco más de rendimiento de los plazos fijos, pero tiene esos riesgos. Entonces va entendiendo y va rellenando con las casillas. Y lo de idoneidad era un poco decir, bueno, además, vamos a ver si ese producto es el más idóneo para usted, que tiene unos ahorros de 30, 40.000 euros, hombre, si tiene una hipoteca y tiene hijos y no es lo más prudente, no es lo idóneo que todo el dinero lo ponga en ese producto. Bueno, pues esos test que tenían que rellenar y según el resultado se podían colocar o no, los rellenaban los bancos en muchos casos.
y firme usted aquí, y a lo mejor sí lo firmaban, no sabían. Por tanto, los bancos, de una forma masiva, no cumplieron sus obligaciones de información de advertir de los riesgos y de los peligros que tienen sus productos. Esa es la esencia también. Claro. ¿Qué grado de responsabilidad, si no toda, o un porcentaje muy alto, tienen en este caso los gobiernos de turno? No voy a poner nombres y apellidos a quien gobernaba en aquel momento, pero ¿qué grado de responsabilidad tiene el gobierno por haber permitido, haber estado en connivencia para que eso se haya realizado? Y haya 1 millón de personas, como usted bien dice, perjudicadas en este momento, de las que ahora hablaremos, si algunos, o pocos, o muchos, o determinada parte han recuperado parte de sus ahorros. Bueno, el Gobierno y el Banco de España, en concreto, tienen una gran responsabilidad en esa historia, porque además modificaron la legislación para que las participaciones preferentes pudieran tener más capacidad para ser utilizadas como capital de bancos y cajas. En el año 2008 hacen esa modificación, aprovechando que se hace una adaptación de las directivas comunitarias y de la legislación internacional, potencian las preferentes. Por tanto, hay una gran responsabilidad. Una segunda responsabilidad también es que saben que esto se está colocando entre personas que desconocen. El Banco de España, por ejemplo, tenía un informe del año 2002 que decía, ese es un producto que no es adecuado para minoristas. Año 2002. Pero luego, cuando viene la crisis, se olvida completamente de los intereses de los ahorradores, solo piensa que no se le caiga a ningún banco y cualquier cosa le va bien para salvar a los bancos, ¿no? Cualquier cosa va bien. Entonces, bueno, tiene una responsabilidad de haber modificado la ley, tiene la responsabilidad de saber que se está colocando a personas que desconocen los riesgos, por tanto, y además que sabe que son las personas muy vulnerables, porque, digamos, tiene conocimiento de que se colocan en las redes, ¿no? En las redes no, los clientes normales. Por tanto, una responsabilidad grande, por tanto, en lo que ha ocurrido, evidentemente. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, digamos, ha tenido una actuación vigilante de todo eso, pero donde se evidencia la falta de fuerza en relación a la fuerza de los bancos, ¿no? Porque cuando se descubre todo y la Comisión empieza a decir, que estas cosas no se pueden hacer y tal cual, pues hay unos cruces de cartas entre la Comisión y los bancos que ponen de manifiesto que, digamos, que no es un organismo supervisor con la autoridad que tiene que tener. En Estados Unidos le han dicho, no lo haga usted mañana porque si no le pongo una multa que se va a olvidar. Claro, multas que eran poco menos que simbólicas. Sí, y entonces, por lo tanto, claramente, lo digo en el libro, hay una grandísima responsabilidad por parte del Gobierno, por parte del Banco de España, en no haber, en haber permitido eso. No tan solo haberlo permitido, sino que recojo en el libro en algún caso que el Banco de España les recomienda que lo hagan. Sí, en uno de los capítulos habla usted. Luis, ¿quieres matizar algo? Sí, habla usted del poder desproporcionado que tiene la banca en este país en comparación con otros países del mundo. Por ejemplo, en el tema del rescate bancario hemos visto como en Estados Unidos el gobierno inyectó casi 900.000 millones de dólares y ya se han devuelto esas cantidades y además con intereses. Y en este país se habla de que se han inyectado 28.000 millones, 40.000, no se sabe bien, y se dan por perdidos. ¿Eso por qué? ¿Somos diferentes al resto del mundo? Respecto al poder de la banca tan grande, es decir, los bancos, el poder, la financiarización de la economía, que quiere decir que cada vez los bancos pesan más en la economía, ha ocurrido en todo el mundo y es una de las grandes contradicciones que tiene el sistema capitalista. Es decir, que el peso de la banca en todo el mundo es cada vez es decir, la banca es un servicio que lo único que hace es, recoger el ahorro y potenciar la inversión. El banco ha tenido una complejidad tan grande, que ya está completamente descontrolado, con mercados de derivados, con mercados, que no sé, es decir, por tanto, luego, instituciones grandísimas, mucho más grandes que el PIB. En España, los dos bancos más grandes, el Banco Santander y el BBV, los activos que tienen son mayores que toda la economía española, cada uno de los dos bancos. Por lo tanto, esos bancos, si, el mejor gobierno que viniera, si le llama por teléfono, ya no tiene autoridad, está por debajo el gobierno de los bancos. Los bancos dominan, pesan más. Bueno, dicho todo eso, que eso ocurre igual aquí que en Estados Unidos, aquí ocurre de una forma mucho más desproporcionada. Cuando en Estados Unidos, el Banco de América, o Goldman Sachs, o JP Morgan, que son los bancos más, o ahora Wells Fargo. Wells Fargo, por ejemplo, ahora se ha descubierto que se inventaron
2 millones de cuentas. Se inventaron para hacer sus operaciones. Bueno, todos los bancos les ponen unas multas de verdad. Multas de 10.000, de 15.000. Al Bank of America le puso una multa de 16.000 millones de dólares. 16, entonces, esas multas supone, primero, les pone una multa proporcional a sus beneficios y a su poder, y eso obliga a los bancos a tener que convocar juntas de accionistas, decir, mira, nos han puesto esta multa, y es muy probable que los accionistas digan, bueno, pues la vais a pagar vosotros, o en todo caso, os vamos a echar. Por tanto, tienen que desnudarse y explicarse. Pero si la multa, como las que se ven en España, la más alta que se ha puesto ha sido de 10 millones de dólares, de euros, pues claro, 10 millones, si haces una operación de captación de 3.000 millones y te ponen 10, pues es que vamos, con que pongas una nota en la memoria al fin de año y dices, mira, me han puesto una multa y tal y ya hemos pagado. Por tanto, digamos, los bancos en este país están por encima del gobierno, están por encima de los organismos supervisores, están por encima del Parlamento, porque por tanto tenemos un problema muy grande y como la mejor prueba es esa desproporción que hay entre la capacidad de sancionar. ¿Sí? Porque el mismo tipo de prácticas en un país dice, bueno, pues lo vais a enterar y aquí no hay ningún tipo de sanción. Pero eso fíjese usted, señor Andreu, que es un gravísimo problema. Yo no sé en el resto de los países de Europa y en el mundo, digo, desarrollados, democráticamente hablando, eso ocurrirá. Pero el hecho de depender de un sistema financiero puro y duro hasta tal punto de que yo no sé hasta qué punto pueden o no poner y quitar gobiernos, es lamentable y da miedo pensar esto. Pues sí, es una buena reflexión, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Usted, Luis, decía hace un momento, pues esto, ¿no? Que a la banca hemos tenido que poner 50, 60 mil millones para que no se hundan los bancos, ¿no? De eso ya se dan por perdidos, según unos estudios 26.000, según otros 30.000, bueno, es igual. Bueno, esta cantidad es equivalente a los recortes sociales que ha habido. Claro. Entonces uno dice, vamos a ver, la crisis me la han creado los bancos por sus malas prácticas en Estados Unidos, por Lehman Brothers. Los americanos lo supieron resolver a su manera. En 3 semanas montaron el TARP, pusieron 700.000 millones de dólares encima de la mesa y nacionalizaron los bancos, las compañías de automóviles, compañías de seguros, compañías inmobiliarias, todo lo que hace falta. Sí, usted también lo cuenta en su libro, sí. Y entonces, al año 2015 hacemos un balance y hemos ganado 50.000 millones. Por tanto, no nos ha costado un dólar. Sí. Pero aquí, no tan sorprendente, no hacemos nada en 2008, sí, cambiamos la ley y se enreda a los preferentistas, que para el primer rescate de la banca lo hacen los ahorradores, y luego, en 2012, ya cuando no nos queda más remedio, pues, digamos, hay que pedir el rescate. Bueno, también la petición del rescate, también hay que detenerse un minuto aquí, porque el rescate no lo pide España porque quiera, porque el gobierno estaba en una lógica de que pedir el rescate era un desprestigio político, y entonces, nosotros no nos hace falta, pero al final, el Eurogrupo, es decir, los alemanes, que son los que mandan en el Eurogrupo, que es la reunión de ministros de Economía de la zona euro, y no, vosotros tenéis que pedir el rescate, pero ya. Y aquí tenemos 100.000 millones para vosotros. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué los alemanes tenían esa preocupación? Los alemanes querían dar dinero garantizado por el Estado español, y por todos los españoles, a la banca, para que los bancos franceses, alemanes y holandeses que habían financiado los bancos españoles pudieran recuperar su dinero. Por tanto, digamos, el rescate está promovido sobre todo por Alemania y Francia, para que sus bancos recuperen el dinero, para que sus inversores. Sí, sin duda. Por tanto, cuando se ha hecho esta disyuntiva falsa de que no, pero es que también cuando se hace esta disyuntiva se plantea que una parte de los inversores tienen que pagar la crisis, ¿no? Se dice, bueno, de esos 100.000 al final se rebaja a 60.000. Y bueno, más de 60.000 tienen que poner una parte de los preferentistas y los de nobleza subordinadas. Bueno, ponen unos 15.000 millones. Bueno, ¿y por qué tenemos que admitir que los pequeños ahorradores tienen que soportar una parte de la crisis y no los grandes inversores? Digamos, ¿por qué unos se salvan al 100% y, por tanto, esto es otra de las... En base a lo que usted está comentando, señor Andreu, ¿cómo ha funcionado, usted también lo cuenta en su libro, cómo ha funcionado en este sentido el sistema arbitral? Porque no sé si hasta qué punto es o no inconstitucional el sistema arbitral que tenemos en este país, en España. No, se refiere a luego cuando, debido a las protestas... Sí, claro, evidentemente. Digamos, aquí el motor de esa gran manipulación y esa gran estafa,
provoca muchas protestas, primero individuales, de personas que... Sí, claro. Y luego se crean plataformas, hay asociaciones de consumidores como ADICAE, como, digamos... Sí, retomando el tema de los consumidores. Entonces, asociaciones que han sido fundamentales en movilizar y presionar que el gobierno diera respuesta. La primera respuesta que se dio fue los arbitrajes. Primero se hizo en Galicia, después en Madrid, después en Cataluña, ¿no? Pero claro, el arbitraje es cuando dos personas que tienen un negocio se ponen de acuerdo y dicen, mira, si mañana tenemos un conflicto entre nosotros, elegimos un tercero, un árbitro, va a decir que los dos tienen razón, sin tener que ir a los jueces. Eso es un arbitraje. En todo caso, para pequeñas cuantías, siempre. Eso es. Y entonces aquí hicieron una cosa que se llama arbitraje, pero no arbitraje, sino que cada banco eligió un consultor, y ese consultor, por ejemplo, en el caso de Bankia era KPMG, en el caso de las cajas gallegas era Pricewaterhouse, y en el caso de la Caixa Cataluña era Ernst & Young. Y ese consultor, que era un empleado, digamos, una empresa contratada por el banco, y al servicio del banco, elegía a los afectados, decía, tú sí, tú no, a ti te devuelvo y a ti no te devuelvo. Entonces eso después se formalizaba por las juntas arbitrales de cada comunidad autónoma. Pero las juntas arbitrales ratificaron en un 99% lo que había hecho. Bueno, pues esto es una merienda de negros, o como se puede decir, todo es una arbitrariedad, no un arbitraje lo que hicieron. Bueno, lo que es cierto es que por este sistema, a unos cuantos cientos de miles, porque como estamos, las cifras son de grandes, pues se les devuelve el dinero. Pero se rechazó del arbitraje a 125.000 familias, que también el número es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, este es el arbitraje que hemos tenido. Usted dice que en su libro hay aproximadamente 1 millón de afectados. Sí. Usted se ha recorrido prácticamente, no sé si media España o España entera, durante 2 años y medio haciendo un trabajo de una investigación que a mí me ha maravillado, se lo he dicho fuera del plató, se lo vuelvo a decir, un libro impresionante sobre la situación real que ha ocurrido en este país y que lamentablemente pues se conoce muy poquito. ¿Cuál es la situación actual de ese 1 millón de afectados? ¿Cómo viven ahora mismo? ¿Qué se está haciendo? ¿Y por qué todavía el gobierno, no creo que lo haya dicho nunca, pero por qué se sigue tapando todo esto todavía? Bueno, a ver, de estos muchos, digamos, por ejemplo, en el caso de Galicia, por ejemplo, un 90% recuperó el dinero. Es decir, que ya sea por el arbitraje, y luego hay otra parte que denunciaron por la vía judicial, y denunciaron por hay decenas de miles de sentencias, yo creo que de demandas llegó a más de cerca de 50.000, y hay decenas de miles de sentencias favorables. Al principio los jueces no lo veían claro, porque no les parecía, digamos, creíble que un banco, que es una institución seria, pueda hacer una tropelía de ese tipo, ¿no? Es decir, pero cuando fueron viendo que venía un caso clarísimo y otro caso, fueron cambiando por las movilizaciones. Eso me lo cuentan muchos magistrados, muchos jueces, ¿no? Fueron interiorizando que aquello había sido un gran engaño. Entonces, van cambiando de posición y hasta que al final el 90%, el 95% son todas las sentencias favorables. Por tanto, yo diría que de ese 1 millón de afectados, porque aquí hay precedentes, hay subordinadas, hay por ejemplo las Valor Santander, que es un primo hermano también, o hay las cuotas participas de la CAM, bueno, yo creo que hay una parte muy mayoritaria, han recuperado dinero, algunos no han ni ido al juzgado, sino que lo dan por perdido. Pues porque esto hay que entenderlo. En España la gente le da mucho miedo contra un banco, le da mucho miedo reclamar, no hay cultura de eso, no hay cultura. Es decir, esto los bancos te lo dicen, es decir, no, si nosotros sí... Claro, pero no hay cultura, señor Andreu, porque usted lo ha bautizado hace 5 minutos, porque entre otras cosas los consumidores no tenemos fuerza, no tenemos poder para poder ejercer. No tienen ni la información. Claro. No tienen la información, porque si hubiera un organismo público que dijera que eso son malas prácticas, que son abusos, los ciudadanos se sentirían más envalentonados para decir, oiga, si a usted le pasa eso, venga aquí que yo le defenderé. Eso tendría que ser de alguna manera así, ¿no? O incluso, bueno, pues existe, y por eso también es uno de los problemas que tenemos, hay una gran desproporción entre el poder, medios, recursos que tiene la banca y que tienen las instituciones con los que tienen los ciudadanos, ¿no? Pues este es uno de los problemas gordos de... Bien, señor Andreu, bajo el punto de vista de los 2 años y medio que usted se ha tirado trabajando, haciendo un proceso de investigación realmente maravilloso, lo vuelvo a repetir, en esa impunidad que los bancos han tenido con los ciudadanos españoles, yo no sé hasta qué punto el gobierno
que no se ha bajado todavía de la burra, digo, no ha procurado que los coeficientes de caja de los bancos, sobre todo españoles, hayan aumentado. Con la crisis y el cierre al final de Lehman Brothers, Estados Unidos obligó a la banca estadounidense a aumentar los coeficientes de caja. Quiero decir, a tener activos y fijos y paralizados mucho más dinero del que le tenían permitido hasta ese momento. En España todavía el coeficiente de caja es muy pequeñito. ¿Eso no lo podían haber aumentado? Pregunto, es una reflexión en voz alta. Todo esto ya viene ahora regulado por la legislación europea, ya es el Banco Central Europeo incluso el que marca los criterios, y lo que usted está diciendo es verdad, es que Estados Unidos, en ese momento, los bancos americanos están más capitalizados, tienen una parte de capital más importante, capital de un banco, o lo que eran las reservas de las cajas, los recursos propios, es el dinero previsto para hacer frente a posibles pérdidas. Esto es la esencia del capital de un banco, ¿no? Entonces, en Estados Unidos les han exigido mucho más, en Europa es bastante más bajo. No, mucho más bajo. Sí. Esto, digamos, ese es un problema, ¿no? Es un problema de que... Pero antes usted hacía una sugerencia, algo así como, bueno, ¿y esto cómo está esto ahora? Bueno, pues ahora el problema, estamos en una situación muy peligrosa, porque la bajada de los tipos de interés, digamos, hace que los márgenes que tienen los bancos entre lo que cobran por los créditos han bajado y lo que ofrecen a los que ponen ahorros han bajado también. Se encuentran, primero, los bancos con un negocio más difícil, objetivamente. Es decir, esto, yo más también lo digo en un momento de mira, que eso no es un libro contra la banca, es un libro contra las malas prácticas de las bancas, contra los abusos de la banca, que son muchos, son muchísimos. Pero, digamos, lo que se trata es de tener una banca eficiente y que no sea costosa, porque tenemos una banca que nos está arruinando. Es decir, que tenemos una banca que si nos ha costado 30.000 millones de euros, es el dinero de los recortes. Es decir, que los recortes sociales que vienen en ese país, en educación, en sanidad, básicamente, son de ese volumen. Si no hubiera habido que salvar a la banca, no hubiéramos tenido los recortes. Y si la banca ha habido que salvarla es por sus errores, no porque ha caído un rayo. Claro, por eso es que es muy fácil decir por parte del gobierno, es que si no hubiéramos atendido a la banca, a protegerla, a refinanciarla, estaríamos todavía peor. Es que, y yo digo, es una reflexión también en voz alta, es que si ustedes no hubieran permitido que la banca hubiera llegado a ese extremo, a lo mejor no estaríamos en la situación en la que estamos. Evidente, pero incluso, es decir, ustedes han permitido o incluso han mal aconsejado a los bancos para que hagan ese tipo de productos, los coloquen de esa manera. Y con eso, ustedes han permitido que los bancos se endeudaran mucho. Habría que empezar por aquí. ¿Por qué usted, de un banco clásico, era un banco que tenía unos ahorros y prestaba lo que tenía? Eso era un banco clásico. Es decir, tan bancos como cajas. Es decir, he recogido 100, bueno, pues si presto 80 y además si tenemos un capital de 5, por si pasa los préstamos, no me los devuelven. Pero cuando vino esta expectativa de cómo son empresas, y aquí vamos un poco a la esencia del sistema capitalista que tenemos, es que no puede funcionar una sociedad, sea capitalista, que todo esté basado en lograr el máximo de beneficio. Claro. Esto es demencial. Y este es un ejemplo. Si lo único que busca usted es el máximo de beneficio y no le preocupa el salario de los trabajadores, la calidad de los productos para los consumidores, esa sociedad va al desastre. No sé cuánto tardará, pero es que es así. Es decir, bueno, está bien que usted hace una empresa, corre un riesgo, tenga una remuneración y tenga un beneficio. No lo discute nadie. Sí, pero la especulación hay que medirla. Claro, hay que medirla. Bueno, entonces, esos bancos hicieron esa locura pidiendo dinero fuera. A los alemanes, a los franceses. No hubiéramos tenido burbuja inmobiliaria aquí si no hubiera sido por el dinero que viene de fuera. Por tanto, aquí, cuando analizamos las responsabilidades, está la de los bancos que prestaron dinero a personas que no se los podían prestar, o incluso a veces se lo metían con calzador, o le decían, no pide más, porque así te puedes arreglar el piso. Pero hay una responsabilidad también de la banca internacional que prestaba aquí porque si invertían los bancos alemanes en Alemania tenían un rendimiento de 2 o 3 y si tenían un 4 o un 5. Venían aquí porque ganaban más dinero. Y hay una responsabilidad de los organismos internacionales de supervisión, porque el que tenía el mapa de los flujos de dinero que venía de Europa a España y que veían que España estaba teniendo un déficit por cuenta corriente del 10%, que era una cosa insostenible, bueno, pues el sistema financiero europeo estaba por encima del Banco Central, del Banco Central de Pagos y de los gobiernos. Es que esto es lo que ha ocurrido aquí.
Yo lo que veo siempre lo digo de vez en cuando en algunos de los programas, pero la cantidad de lobbies financieros que tenemos en el mundo a nivel internacional es lo que está de alguna forma impidiendo que las socialdemocracias, las democracias, consigan consolidarse como verdaderos países democráticos. Estamos viviendo todavía en un régimen financiero autodidacta, autoritario, burocrático, que impide que los gobiernos y los países sean realmente como deben de ser, países democráticos. Luis, ¿quieres comentar algo con nosotros? Sí, ya que hemos hablado de los estafadores y del legislador, me gustaría que nos hablara un poquito de los estafados. Ya que ha hablado usted con tanta gente, ¿le ha impresionado? ¿Por estos 2 años piensa de otra manera? Sobre todo un apartado, Luis, perdona que te corte, un apartado que habla el autor en su libro de la gran estafa de las precedentes, donde dice, exactamente se llama el capítulo Los daños ocultos. Sí, bueno, es muy pertinente esta observación que hace usted, porque, vamos a ver, la economía en general no tiene ningún sentido si no estamos hablando de las personas. Es decir, si estamos hablando de un modelo económico, es decir, ese modelo económico saca más gente de la miseria, proporciona trabajo a todo el mundo. Por lo tanto, no podemos nunca desligar la technicality, los conceptos técnicos de la economía sin qué efectos tienen sobre las personas. Esto hay que tenerlo presente siempre. Eso, como periodista, es una cosa que yo siempre me considero obligado a decir, bueno, muy bien, pero ¿y esto cómo nos afecta? Claro. ¿Cambia usted la ley de pensiones? Sí. ¿Y esto cómo nos va a afectar? Ahora, pues, no. Bueno. Entonces, aquí he hablado con muchos afectados, con muchísimos afectados. Y es cuando tienes conciencia, tomas conciencia de la gravedad del abuso. De la gravedad del abuso. Eso ha sido, pues en muchos casos, ha sido un verdadero crimen. Pero pensemos que ¿qué es un ahorrador? Eso acoge a las personas que tienen ahora 70, 80 años, eso es el núcleo mayoritario. Por tanto, estas personas son las personas que en la posguerra están trabajando en condiciones penosísimas, por lo tanto es una generación ya muy castigada por su trayectoria profesional. Hay muchos emigrantes, hay muchas personas, en Galicia, por ejemplo, había muchos emigrantes, han estado 20 años en Suiza, tal, viviendo con muchas condiciones muy penosas, han conseguido unos pequeños ahorros y un día van al banco y le dicen que no les cabe en la cabeza, no lo pueden entender. Es decir, yo me encontré y dice, mire, les explico una anécdota de un celador de un pueblo de Córdoba, Villanueva de Córdoba, un celador que un día descubre que tiene preferentes. Lo descubre porque sus padres tienen preferentes. También es otro caso típico. La mayor parte de esos líderes que han nacido espontáneos, que han creado plataformas, que se han creado decenas de plataformas de protesta, o asociaciones que se han creado, son hijos de. Un día descubre el hijo que su padre tiene unas preferentes. Hay un sociólogo en Mataró, por ejemplo, que un día descubre que sus padres tienen preferentes, que son prácticamente pues, personas sin ningún conocimiento de nada, y deja su trabajo, lo deja todo, y organiza plataformas, y organiza una cosa que se llama Estafa Banca, y ha estado durante 2 años entregado cuerpo y alma a movilizar, y han recuperado la mayor parte del dinero. Ese señor de Córdoba consigue movilizar a todo el pueblo, descubre que hay 300 afectados, en este caso era de CaixaBank, de la Caixa, y finalmente consiguen recuperar el dinero. No con otros productos que era el canje que ofrecía la Caixa, sino no, usted nos devuelve a nosotros el dinero, que es lo que queríamos, tal. Lo consiguen después de 2 años de movilizaciones y tal. Y este hombre le dice, bueno, pues estás satisfecho, ¿no? de que habéis... Y dice, hombre, no puedo considerar un éxito y una victoria que después de 2 años de lucha me den el dinero que es mío. Dice, ¿dónde está? Y además no hay ningún castigo. No hay ningún castigo por los que han hecho eso. Y me dice, fíjate, en este pueblo hay 300 afectados. En total eran 13 millones de euros. Y mira, esos días en el periódico ha salido que a un directivo de la Caixa, que se llama Nin, le han dado una indemnización de 13 millones de euros. Y fíjate tú, qué mundo vivimos. Esta gente son años y años de ahorro, de sacrificio. Han sufrido lo indecible durante 2 años. Y estos han tenido un problema de tener que reorganizarse su cúpula, y porque esto no les convenía, pues le han dado 12 o 13 millones de euros y para que se vaya a casa, ¿no? Pero este hombre me dijo una cosa, que me dijo, me gustaría hablar con el señor Fainé, que es el presidente de la Caixa, porque me gustaría preguntarle, ¿y por qué lo hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué nos hicieron esto? Es decir, esto para mí es casi como la gran
Decíamos, la incomprensión que han tenido las víctimas de lo que ha ocurrido. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho en Navidad? Hemos trabajado. ¿Qué más teníamos que hacer? Trabajado, hemos pagado impuestos, hemos trabajado en las condiciones más duras que ha habido en ese país. Hemos tenido unos ahorros en un sitio que nos pensábamos que nos iban a proteger. Porque, claro, la obligación de los bancos es cuando entra un señor de esos que en las oficinas tienen una parafernalia, pues tenía que haber dicho, no se preocupe, señor, que nosotros nos vamos a procurar que usted, su obligación primera es procurar que ese señor esté tranquilo y que su dinero esté salvado. Sin duda. Pues, lo que pasa es que me va a permitir que le diga una cosa. Yo no sé, yo veo bastante difícil que a determinados, no a todos, pero a determinados banqueros les pueda dar un infarto. Y como usted me entiende bien, porque es muy inteligente, pues en todo caso se lo explico. Porque creo que corazón tienen poquito. Corazón tienen poquito. De ahí que creo que le va a dar pocos infartos. ¿Hemos aprendido de la crisis, señor Andreu? A ver, aquí... ¿Volverá esto a ocurrir en este país? Vamos a ver. La respuesta es un gris, no es un blanco y un negro. Es decir, tenemos ahora unos ciudadanos que saben que se pueden producir ese tipo de engaños y estafas. Por tanto, algún tipo de... estar un poco más en guardia de lo que estaban antes. Tenemos unos jueces que saben que los bancos no son de fiar, ya les han condenado. Hay decenas de miles de sentencias condenatorias. Los juzgados han estado bloqueados. Yo me imagino. Sí, han estado bloqueados durante prácticamente 2 años. Hay demandas que no se... Y con el coste económico que eso supone. Bueno, prácticamente me decía una juez, aquí en este juzgado trabajamos para la banca. Es uno de los capítulos que... Aquí trabajamos para la banca. Entonces, estos juzgados, algunos tendrán sentencias hasta 2017 y 2018. Eso va a durar. Sé que muchos dicen, no sé, se acabó. No. Oiga, usted se ha acabado por usted, pero... O porque a la propaganda oficial les conviene decir que ha acabado. Pero hay personas que están pendientes de la sentencia y algunos lo han perdido del todo, ¿no? Por tanto, en algún aspecto hemos aprendido. Ahora bien, como decía antes, la bajada de los tipos de interés prácticamente a cero. Los bancos tienen mucha... el negocio no sabe. Entonces hay otros productos ahora que son bonos estructurados, lo sabemos, bonos garantizados, que son todo primos hermanos de preferentes. Es decir, son los productos de la caja roja, que no tienen garantía del Estado, que usted cuando deja el dinero allí ya lo ha perdido, en el sentido de que ya no es, el banco no se lo debe. Es decir, insisto mucho en la diferencia de naturaleza, ¿no? Y esos productos corren riesgos. Entonces un día dices, ay, el banco tal ahora ha bajado, el Popular ha bajado un 12% en 2 días. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que no sabemos cómo están los bancos. Es que no sabe nadie cómo está un banco. Sabe solo ellos mismos. Entonces, corremos riesgos serios. La economía no está estabilizada. Los ciudadanos que tienen sus ahorros tendrían que olvidarse un poco del rendimiento y pensar en que tengan seguro el dinero donde lo pongan. Y olvidarse si les dan el 0, el 1 o el que sea, pues que no se preocupen ahora, porque eso... Pues tomen nota de lo que les dice el experto en economía, aunque es periodista, pero que su trabajo exhaustivo de muchos años de investigación pues le ha hecho ser pues uno de los economistas de moda en este país. Bueno. Antes de acabar, me gustaría, señor Andreu, hablar de su libro, por supuesto, ya hemos estado hablando, de un proyecto que lleva ya 5 o 6 años, de la revista de Alternativas Económicas, ¿verdad? Sí. Porque don Andreu Misé es director también de la revista Alternativas Económicas. ¿Cómo nace este proyecto? Eso sí, tenemos que ser ya breve porque el tiempo se nos está acabando. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué medidas, qué líneas de financiación tienen? ¿Y cuáles son los proyectos más inmediatos, los planes de trabajo a corto plazo que tienen con esta revista? Y ya acabamos. Sí, pues mire, lo primero que quiero decir es que si no hubiera existido Alternativas Económicas, yo no hubiera podido hacer este libro. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, Alternativas Económicas nos da la plataforma para poder dedicarnos a hacer periodismo de investigación, periodismo que busca la verdad y periodismo que busca siempre pensar la información desde el punto de vista de los ciudadanos. Nuestro objetivo es los ciudadanos, no los poderes económicos ni los poderes políticos. Queremos hacer un periodismo independiente. Entonces, periodismo independiente. Sí. Nosotros queremos hacer periodismo independiente. A eso va a haber que ponerle, señor Andreu, un marco. No, queremos hacer, yo no digo que lo, pero que tampoco... No, está bien, está fenomenal. No queremos ser tan pretenciosos de pensar que ya somos independientes, no. Es decir, nosotros queremos hacer el periodismo el máximo independiente posible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestras fuentes de financiación fundamentalmente vengan de los lectores y de los suscriptores. Entonces, un grupo de periodistas... viendo el deterioro que hay de la calidad de la prensa, porque la crisis, una de las cosas que ha conseguido es que los medios de comunicación están muy débiles y entonces el aumento de debilidad ha supuesto
una mayor dependencia, ya sea del crédito, de los bancos, de los anunciantes y del capital, porque ahora el capital ya ha entrado de los medios de comunicación, por lo tanto... Y de las instituciones públicas. Y de las instituciones públicas. Entonces, esto que creamos, entonces nos inspiramos en una publicación francesa que se llama Alternative Economique, que es una cooperativa, que tienen 33 años de vida, que tienen 150.000, digamos, lectores, de los cuales 80.000 son suscriptores, y nos fuimos a ver y entonces hicimos ese proyecto aquí, creamos también una cooperativa, y nuestra cooperativa tiene una estructura muy particular, ¿no? Tenemos ahí 8 socios trabajadores y a unos 50 socios colaboradores, que son personas que se comprometieron a poner 4.000 euros, no de golpe, sino decir, nosotros, cada uno pondrá en unos años, y esa es nuestra fuente, y vamos aumentando no, empezamos 40 y ahora, he dicho 50, ya creo que son casi 60, es decir, va aumentando el número de socios en toda España. ¿Y dónde tenemos el umbral de rentabilidad, señor Andreu? ¿En qué momento de suscriptores? Nosotros cuando tengamos 4.000 suscriptores, y ahora tenemos 2.000, y estamos aumentando, pero hay que hacerlo más rápido. Vamos demasiado lejos. Aquí en esta empresa usted ya tiene un suscriptor más. Pues muchas gracias y me alegra mucho. Pero de aquellas personas que quieran de alguna forma suscribirse a esta revista, sí. ¿Dónde se tienen que dirigir? Pues a la web, la página web. Nosotros hacemos una revista en papel y en la web. Y en la misma página web se puede decir, me quiero hacer suscriptor. www.alternativaseconómicas.com, supongo. Sí, .coop. Coop. Pero bueno, si pone alternativas económicas ya le sale. Ya le va a salir seguro. Y la verdad, bueno, esto nosotros lo que queremos es hacer periodismo pensando en los ciudadanos, divulgando las cosas y con una gran preocupación de denunciar todas las decisiones que sean por parte de los gobiernos o por parte de las empresas que pueden ser perjudiciales para los ciudadanos. Y entonces, advertir a los lectores y tenemos, digamos, colaboradores de muchos profesores de universidad, tenemos muchos periodistas que colaboran con nosotros, de otros medios, es decir, que nosotros lo que procuramos también es, de alguna manera, digamos, ir recogiendo el espíritu de hacer un periodismo independiente, que no solo somos los únicos que lo tenemos, el espíritu. Hay muchos periodistas en todos los periódicos convencionales que a veces colaboran con nosotros porque les gusta lo que estamos haciendo. Sin duda. Pues, señor Andreu Misé, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros. La verdad es que esta charla, esta tertulia, más que entrevista, podríamos estar aquí horas y horas hablando de todo lo acontecido desde el año 1999-98, que se empiezan a vender estas participaciones preferentes hasta que llega la época en que definitivamente pues interviene el Lehman Brothers y entonces se causa el caos internacional a nivel financiero. Un verdadero placer, como le digo, señor Andreu, periodista, director de la revista Alternativas Económicas, ex subdirector del diario El País y un experto en la materia y una persona que transmite y se cree lo que dice. Un verdadero placer. Pues yo tengo que darle solamente muchísimas gracias. Estos 2 días que estoy aquí en Albacete he recuperado además unos amigos que tenía de hace muchos años, con lo cual me voy doblemente contento. Y con todas las personas que he tratado aquí, pues con Gerardo también y con las personas, pues que agradecerles la invitación, agradecerles que nos den esa oportunidad para dar a conocer nuestro proyecto, porque nosotros lo que queremos es que nuestro proyecto se extienda al máximo y que el máximo de personas pueden, digamos, hacemos un trabajo que a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo que sea utilizado, digamos, por el máximo número de ciudadanos. Sin duda, muchas gracias. Pues Luis Martínez, compañero, gracias. Gracias a ti. Pues nada, les decimos La gran estafa de las preferentes, autor don Andreu Misé, abusos e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España. Ahí es nada. Y lo lamentable de todo esto, señor Andreu, es que no sé si habrá alguien en la cárcel, pero seguramente que no. Y tenían que estar a lo mejor muchos de ellos en la cárcel y sobre todo a cadena bastante larga. Bueno, pues esto ha sido nuestra tertulia, nuestros encuentros digitales de hoy. Espero que haya sido de su atención y que, si les interesa la economía y todo lo que ha pasado en este país y está pasando al respecto de la gran estafa de la banca, en este caso de las preferentes, pues no se olviden. La gran estafa de las preferentes, del autor del libro, Andreu Misé, director además de la revista Alternativas Económicas. Que sean muy felices y hasta el próximo programa.